Manejo de espacios exteriores es una asignatura de pregrado donde se busca fundamentalmente que el estudiante, bueno, en la primera parte del curso, digamos, se da una serie de informaciones de tipo teórico y se busca que en la segunda etapa de la asignatura, en la segunda parte, el estudiante esté en capacidad de poner en práctica precisamente esos conocimientos teóricos a través de hacer un planteamiento de arquitectura paisajista para el proyecto de diseño que está realizando en ese momento. Un estudiante de pregrado primero no tiene las herramientas ni siquiera de expresión a la hora de expresar una planta dibujada en un plano, en planta o en vista o en corte, ¿no? E incluso he constatado que le tienen muchísimo miedo a agarrar un lápiz y dibujar un árbol, o sea, una planta, o un sembradío, un cultivo. Y ese miedo me he dado cuenta de que con bastante frecuencia es un miedo a una cosa que no saben cómo hacer. Entonces, también últimamente, en las 2 o 3 últimas experiencias con la asignatura, he tratado de darle un poquito más de peso a la parte de expresión gráfica y expresión del proyecto en su totalidad. Es decir, cómo hacer una memoria descriptiva de un proyecto de arquitectura paisajista, cómo hacer unos cómputos botánicos, cómo hacer una lista botánica, digamos, haciendo mención a los nombres científicos, a los nombres comunes, y cómo se expresa todo eso en un plano, pues, ¿no? En plano en planta o en corte o en fachada. Eso ha sido bien positivo porque he comprobado que después de esto, a la hora de abordar el proyecto final, el trabajo final, que es el proyecto de arquitectura paisajista para su propuesta de diseño, es mucho más fluido, ¿no? De alguna forma es más fácil que le entren a ese proyecto final a partir de esta nueva experiencia, de este nuevo conocimiento, digamos, de esa expresión gráfica sobre todo. Decíamos que precisamente esa vinculación intrínseca entre arquitectura y paisajismo y como uno es consecuencia de lo otro, es claramente visible en la formación de la primera escuela de la arquitectura paisajista, que es la escuela del jardín italiano. Cuando uno ve un proyecto de uno de estos jardines italianos, la Villa Lante, por ejemplo, y si agarráramos un lápiz sobre ese plano e intentáramos decir dónde termina la arquitectura y dónde comienza el paisajismo, pues es dificilísimo, porque vemos como la arquitectura sale hacia el jardín y el jardín se mete hacia la arquitectura, hacia la edificación, y realmente es muy difícil establecer ese borde, esa línea de división entre una cosa y la otra, ¿no? Un poco yo apelo a ese principio. Y me encantaría, y es un poco la finalidad de esta asignatura, me encanta que los estudiantes se den cuenta de esa posibilidad y de esa falta de frontera rígida y que limita, en vez de definir, lo que hace es limitar una propuesta de diseño, ¿no? Efectivamente, el paisajismo ofrece la posibilidad, entre las infinitas posibilidades que ofrece, es servir de colchón, servir de intermediario entre la edificación y el espacio público, ¿no? Y la ciudad, el espacio urbano. Me he conseguido, y es curioso, en muchos de estos ejercicios de diseño, que además son muy interesantes, en el tercer ejercicio, el ejercicio final de la asignatura, ¿no? Cuando el estudiante hace una propuesta de diseño para su proyecto un proyecto de arquitectura paisajista para su proyecto de diseño, como cada estudiante está haciendo un proyecto distinto, digamos, todos aquellos que están haciendo proyectos urbanos que tienen que ver con la ciudad o edificios en el centro, dicen: profesor, yo no puedo hacer nada porque en mi proyecto no tengo jardines, no tengo espacios. Y es sorprendente cómo, bueno, al decirle trae el plano y vamos a ver, vamos a evidenciar cuáles son esos espacios de transición, se dan cuenta de que precisamente esos espacios que vinculan al edificio con la ciudad ofrecen un potencial tremendo y son susceptibles de ser diseñados, y no solamente susceptibles de ser diseñados, sino que ofrecen una cantidad infinita de posibilidades para que esa vinculación sea, pues, muchísimo más franca y lograr efectos que estén relacionados con decisiones de diseño y de la misma edificación. O sea, utilizando el mismo lenguaje compositivo, los mismos materiales, los mismos criterios, digamos, de diseño aplicados a la edificación, este espacio intermedio puede servir como colchón, como hilo conductor, como puente entre ese espacio interior construido, arquitectónico, con la ciudad, ¿no? Con el espacio urbano, con el espacio público.
Yo considero que lo más importante o el aporte más importante con lo que me sentiría satisfecho es que el estudiante salga consciente de las posibilidades que tiene la arquitectura paisajista como complemento y como asociación indisoluble con la arquitectura, ¿no? O sea, casi que una cosa es consecuencia de la otra o viceversa y viceversa. Creo que eso fundamentalmente sería el mayor aporte que me gustaría dejar en los estudiantes, ¿no? Yo insisto en que, además, y me interesa también dejar muy claro a los estudiantes que el paisajismo no necesariamente es colocación de vegetación, digamos, que es un poco a lo que se ha resumido, ¿no? Uno ve, y un poco eso fue también en los inicios del por qué surgió esta asignatura, ¿no? Que yo veía las entregas de diseño y veía pues una edificación interesantísima y alrededor área verde. Y una mancha verde, asombrosamente verde y inmensamente verde, pero ya, o sea, y eso pues no es paisajismo, ¿no? Y me interesa muchísimo que el estudiante descubra las infinitas posibilidades que tiene el meterse con esa mancha verde, quitarle esa cosa de infinito y de indefinición que tiene y comprometerse con eso. Y que el estudiante comprenda que el comprometerse con eso implica mejorar considerablemente la propuesta de diseño, respaldarla, asirla a un lugar determinado. Y bueno, y eso es arquitectura. Creo que es una arquitectura completa, una arquitectura llena, completa y bien sustentada. Creo que fundamentalmente la asignatura podría contribuir primero con la sensibilización hacia el espacio público y hacia los espacios verdes, y hacia el conocimiento de esos espacios, ¿no? Yo creo que en la medida en que los estudiantes conozcan esos espacios, los podrán valorar y por tanto los podrán defender a futuro, ¿no? O sea, los podrá ser parte del patrimonio. En la medida que los desconozcan, pues será muy poco probable que lo sepan valorar y defender a futuro. Creo que la ausencia de esa sensibilidad es evidente cuando caminamos por la ciudad de Caracas. La indolencia que hay actualmente hacia los espacios públicos y la indolencia, y lo más grave de eso es que esta indolencia ni siquiera la extrañamos. Digamos, no extrañamos que nadie haga algo a favor de solucionar esos problemas, sino que ya nos estamos acostumbrando a que la ciudad es eso, y la ciudad no es eso. La ciudad es mucho más y requiere de unos espacios verdes bien atendidos y unos espacios públicos bien atendidos y que funcionen como tal, como espacios públicos, que es en definitiva el lugar donde se hace y donde se construye la ciudadanía.